Muy buenos días, Dios les bendiga y me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios y vamos a alabarle, adorarle, vamos a orar para que Él nos brinde ese entendimiento que requerimos para dar continuidad con el acto de compartir su palabra. Hay que recordar que debemos dar continuidad con lo que aprendemos en todo lo que revisamos de su palabra y una vez aprendido debemos de predicar, debemos de difundir a otras personas para que conozcan de sus obras, de su magnificencia, de sus milagros. Vamos a dar entonces inicio con esta oración. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar frente a tu presencia. Gracias por un día más y una semana más, por todo lo que nos brindas, por estar siempre a nuestro lado. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo, por todo lo malo que nos has evitado pasar. Te agradecemos por todos nuestros seres queridos, amados también. Te damos muchas gracias porque nos has permitido seguir aquí, porque no hemos tenido situaciones que nos han hecho mucho mal y lo que nos parece mal es para aprender. Te damos muchas gracias por permitirnos estar frente a tu presencia. Muchas gracias por todas y cada una de las maravillas y milagros que haces. Te pido que nos perdones por todos nuestros pecados, todos y cada uno de ellos. Nosotros sabemos qué es lo que realizamos, pero también ayúdanos a entender esos pecados ocultos que podemos realizar y nosotros no tenemos cuenta de ello. Te pido que nos ayudes a saber, también a conocer, si tú quieres, tu voluntad y tus tiempos. Ayúdanos a saber todo lo que debamos para no pecar, para no caer en manos de nuestros enemigos por causa de los pecados. Ayúdanos a evitar todo eso. También te pido que nos ayudes a cada vez ser más como tú, dejar de ser como nosotros, dejar nuestros caminos perversos y tomar nuestra cruz y seguirte, y que nos lleves a un arrepentimiento genuino de los pecados y que estemos bien contigo en todo momento y demostremos con nuestras obras que caminamos contigo y que nos has elegido para salvación. Te pido también que tengamos siempre en cuenta todas tus características, que solo tú eres Dios y eres bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, el principio y el fin, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, y todas las características que siempre debemos de tener en cuenta. Eres nuestro creador, creador de todo, y debemos de honrarte y darte gloria. Ayúdanos a tener el mejor entendimiento en este día y a seguir adelante con todo lo que realicemos de servirte y de predicar tu palabra. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 105, versículo 1. Capítulo 105 de Salmos, versículo 1. Y dice así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro.
acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí muy importante, debemos siempre de memorizar, de tener en cuenta, de recordar todo lo bueno que ha hecho Dios por nuestra persona. Y aquí podemos decir que si Dios es el único bueno, aquí en la palabra viene bien manifestado, bien expreso. Entonces, todo lo bueno que sucede en nuestra vida es gracias a que Él lo ha permitido. Y todo lo malo que sucede en nuestra vida es porque hay un buen propósito en eso. Y como lo hemos mencionado anteriormente, cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad y fallece, nosotros podemos sentir tristeza o enojo contra Dios incluso. Pero en realidad lo que deberíamos de pensar es cuál es el motivo positivo de todo esto, por qué las cosas suceden de una manera o de otra y por qué Dios permitió esto. Y entonces hay personas que cuando un ser querido fallece, empiezan a acercarse más a Dios, empiezan a predicar más a Dios. Y la verdadera tristeza que debemos de tener como hijos de Dios no es que una persona eh, ya no estemos en contacto con ella, que ya no la podamos ver, tal vez. La verdadera tristeza es que tal vez no le predicamos lo suficiente y que en este momento se encuentra en el sufrimiento eterno. Eso es la verdadera tristeza que deberíamos de tener. Sí, podemos extrañar, podemos añorar, podemos echar de menos a las personas, pero tenemos que esforzarnos ahorita que estamos con las personas en este momento, con los seres queridos, amados, hasta con los enemigos, si es posible, para poder dejarles una enseñanza de la palabra de Dios, esperando que Dios toque sus corazones en algún momento. Y entonces, otra vez, la palabra nos señala que hay que acordarnos de todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Si nos salvó o nos libró de un problema, si nos libró de una deuda, si nos ayudó a que algo que pareciera imposible se hiciera realidad, y tenemos que ser agradecidos por lo presente y por lo pasado y seguramente por lo futuro que vendrá siendo bueno también. 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consiguió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. Nosotros debemos de recordar que el pacto que hizo con el Israel espiritual va más allá de lo que físicamente podemos delimitar como el Israel étnico. Israel espiritual, el pueblo de Dios, no es el pueblo físico, no necesariamente. Y entonces aquí es donde otra vez tenemos que evitar el estar pensando, visualizando de algunas personas que pueden llegar a endiosar lo que hace Israel, lo que hace ese pueblo físico, étnico, y
vemos muchos actos muy crueles que se pueden tomar como ejemplo, pero hay más cosas todavía que, pues más malas que buenas en todo esto, y debemos de evitar de endiosar este tipo de situaciones, y a este tipo de pueblo étnico debemos de evitar endiosarlo también. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de tener, sí, respetar a todas las etnias, claro, pero más importante, no por ser el Israel étnico tenemos que tolerar o permitir todas las obras o pensar que Dios está con ellos pese a todo lo que han realizado en diferentes lugares, escenarios, espacios, con todo tipo de personas, este tipo de ataques de daño hacia la vida, hasta de los más pequeños. Tenemos que evitar pensar que eso es correcto y que Dios está en el lado de esas personas que realizan todo tipo de actos crueles. No son todos, pero sí es una porción muy importante la que está realizando este tipo de ataques por conflictos con otros países, con otros estados. Y entonces se hizo el pacto desde el tiempo de Abraham, refiriéndose otra vez al Israel espiritual, y de ahí fue brindando renovación al pacto. Bueno, el pacto siempre fue el mismo, pero se hacía una remembranza, se hacía recordar el pacto que se tenía desde el principio, y es pacto por todas las generaciones. No hay alguna cuestión que diga que es un pacto temporal o solamente mientras existe esta tierra que conocemos. No, es permanente, es eterno. Y dice Dios en el 15: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. Y el Señor de los pueblos y le dejó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Tres puntos muy importantes aquí. Primer lugar, en primer punto, José. Habla de José, de uno de los hijos de Jacob, de Israel, y es sombra y figura de Cristo. Nosotros nos damos cuenta en que, al igual que Cristo, fue preso, capturado por los mismos suyos, por los que se considerarían sus hermanos, y bueno, pues fue puesto en este tipo de, como se pudiera decir, como sacrificio, decir, es también José em, puesto de alguna manera en la figura de un sacrificio, incluso señalando a su padre que fue una bestia de, de por ahí la que le hizo daño, y bueno, pues enseñando incluso hasta sangre en el momento en el que estaban sus vestiduras que le había colocado. Entonces, sí tiene algo que ver mucho con esto, con la sombra y figura de Cristo, en que el hecho de, como dije, sus hermanos lo colocaron en esa situación muy,
muy difícil, muy pesada, muy, muy fuerte. Y segundo punto, hay que recordar todo lo que Dios hizo con José, que le permitió ir poco a poco conociendo, no conociendo, sería desarrollando, desarrollándose en esa tierra que podría considerarse incluso para muchos cruel, cruda, es Egipto. Empezó a desarrollarse, empezó a ganarse la confianza del rey. Y bueno, pues punto número 3, Dios nos coloca en en una posición idónea para que hagamos dos cosas. Si Él lo quiere y nos coloca en esa posición, reprimir a los grandes como Él quisiese. Si Dios nos coloca en alguna posición de rango, de autoridad, bueno, pues reprimir no significa ser tirano, significa enseñar lo que es recto y evitar que haya una propagación de lo incorrecto en las acciones. Esa es una. Y la dos, y a sus ancianos enseñar sabiduría. Debemos de tomar en cuenta que quienes ha colocado, no necesariamente se hace referencia a ancianos de edad, la palabra también hace referencia a ancianos por la experiencia, por un cargo en específico para dar consejo. Y bueno, si nosotros podemos compartir sabiduría a aquellas personas llenas de experiencia en cualquiera de los dos sentidos, figurado o literal, bueno, pues Dios nos ha colocado también en ese lugar para lo mismo. 23. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y ramas y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Aquí está haciendo otra vez el recuento de todo lo que se realizó mientras estaba ahí en Egipto, que, bueno, Dios de alguna manera, dentro de su voluntad, Él señala que el pueblo de Israel, después de que se van a vivir con José y todo el pueblo de Israel como tal, de Jacob, empiezan a dirigirse a Egipto, pasan varios años, se olvidan del respeto que se tenía con José y empiezan a tomar a Israel, al pueblo de Israel como esclavos, empiezan a tratarlos mal y se empieza a enfriar el corazón de, de las personas nativas de Egipto para estos tratos. Y entonces ahí es donde manda Moisés. Dios a Moisés lo manda con señales y prodigios
que Dios ha decidido o ha permitido que Moisés eh, dirija en este caso, pero todo lo hace Dios. Incluso dice Moisés en algún momento que él no es bueno para hablar y que mejor base nos auxilien de su hermano Aarón. Y sí realiza algunas funciones a Aarón también, pero Dios usa a Moisés principalmente para la liberación del pueblo. Y entonces nosotros tenemos que hacer recuerdo de cosas. Por ejemplo, debemos de ver en nuestra vida señales malignas o plagas o situaciones difíciles para que nos pongamos a seguir a Dios como tal. Tenemos, a lo mejor, no hay langostas, no hay ranas, no hay eh, problemas como los que hubo en estos momentos de los que estamos contando de la liberación de Israel, pero tenemos que esperar a que pasen cosas malas una tras otra, que suceda algo dañino para poder dirigir nuestros pasos a Dios. Tenemos que llegar hasta ese extremo. Tenemos que ver problemas en lo financiero, problemas en la salud, y problemas en el hogar. Tenemos que ver algo malo, o en serie consecutivo para pues que todo esto esté pasando de tal manera. Y la respuesta es no. No tenemos por qué estar teniendo situaciones difíciles para seguir a Dios. Tenemos que seguirlo en este momento, es ahorita, no es mañana ni pasado ni cuando tenga tantos años, porque no sabemos si vamos a llegar a alguna edad para empezar. Y en segundo lugar, porque no podemos, como seres humanos, no estamos diseñados y no estamos creados pensando en permanecer lejos de Dios. Si hay personas que Dios les permite que lleguen muy lejos, pero siempre es para algo que tiene que ver con su gloria. Por ejemplo, artistas que dicen, eh, ¿cómo pudo lograr todo lo que logró y despegado de Dios? Pero nos ponemos a analizar su vida, la parte difícil, eh, hay separaciones por todos lados, entre famosos ejemplo, bueno, para este ejemplo, hay ejemplos de consumos de cosas ilícitas y determinadas cuestiones que podrían dañar la salud de los mismos artistas y encontramos que tuvieron un problema que acabó con su vida o que los encontraron de tal manera en su habitación y la vida es muy difícil porque no tienen a Dios en su corazón como tal. Rara vez podemos notar a actores, artistas que sí cuentan con Dios en su corazón e incluso la las mismas redes los llegan a, a debilitar, los llegan a hacer menos, los llegan a, pues, les reducen su, ¿cómo se puede decir? Los llegan a acusar masivamente en redes sociales, les llegan a juzgar en redes sociales y dicen o piensan que es por, no sé, cualquier situación. Si van ejemplo o en ejemplo que vayan contra un tipo de comunidad que, no sé, la LGBT y hablan en contra de esa comunidad, se le deja ir prácticamente gran parte de esa comunidad y bueno, pues tienen que retirar sus publicaciones o retractarse o emitir disculpas públicas. Hay personas que no lo hacen y empiezan también a criticarlos y a criticar su trabajo y bueno, este tipo de cuestiones simplemente nos van alejando más de Dios y empiezan a generar consecuencias
negativas para quienes siguen y consumen todo este tipo de contenido. Y vámonos. 38. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Hay que recordar, la nube en el día era para tapar las inclemencias de los lugares por donde estaban pasando el sol, el calor, y fuego en la noche porque también la parte del frío puede considerarse extrema. Y ni aun así fueron eh, serviciales u obedientes a Dios. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo, el maná. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Y nosotros sabemos lo que siguió después. Se tuvo la dificultad de que este pueblo, gran parte de este pueblo se volvía rebelde, pedían, exigían, criticaban, juzgaban. Y entonces esto no le agradó a Dios y también emitía el juicio cuando lo creía de la manera pertinente, lo hacía. Y bueno, pues es un ejemplo de todo lo que sucede. Nosotros también nos podemos llegar a comportar de una manera muy rebelde, pero no es lo correcto portarnos así con Dios. Pero sí tenemos que agradecer todas y cada una de las maravillas que hace por nosotros y de las que ha hecho a lo largo de nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Vamos a orar para culminar con esta palabra que se comparte. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar frente a tu presencia, por permitirnos haber compartido tu palabra. Muchas gracias por todo. Te damos gracias también por ayudarnos a salir adelante en todo lo que necesitamos. Te damos muchas gracias por permitirnos seguirte conociendo. Te pido que toques el corazón de los conocidos, los desconocidos, los seres queridos y amados, de los mismos enemigos que pueden considerarnos así como tal a nosotros. Te pido que nos ayudes, que toques el corazón de todos, que cuides a mis hermanos, a todos los hermanos, que nos sigas ayudando a soportarnos en amor, a orar sin cesar y a ser testimonio y servirte como tu palabra lo dicta. Ser hacedores de tu palabra en vez de escucharla solamente o leerla y seguir adelante. Toca el corazón de los que difunden, predican tu palabra, pero no son tus hijos. Toca su corazón, adóptales. A todas las personas, enséñanos a amarte sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos, y eso incluye a los enemigos también. Enséñanos a amar y te ruego que nos libres de cualquier tipo de daño, de cualquier tipo de accidentes, descuidos, distracciones, de cualquier daño físico, mental y espiritual y causantes de enfermedades como virus, hongos, bacterias, cualquier tipo de situación que pueda hacernos daño, de lo que naturalmente podría afectarnos también o que se encuentra en la naturaleza, como la flora o la fauna que puede hacernos mal, o desastres naturales también, de lo artificial también. Líbranos de todo mal, de las personas que quieren o pueden hacernos daño, ya sea solas o acompañadas, y queriendo o sin querer, y de cualquier manera que nos puedan hacer daño. Y líbranos de todo eso que pudiera hacernos mal, en lo público, en lo privado también, porque hay personas que también pueden
quieren hacer daño sin que nos demos cuenta, pero ayúdanos a salir adelante y a estar bien. Y te pido que prediquemos tu palabra y la tengamos siempre en nuestros corazones, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos, si Él quiere, compartiendo la próxima semana su palabra. Hasta luego.